En la primera lectura del libro de Génesis, escucharemos claramente el ejemplo de fe de Abraham. Lectura del libro de Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré el cáliz de salvación e invocaré al Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, ahora y siempre, al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los siglos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? En la segunda lectura, el apóstol Pablo
nos recuerda el gran signo del amor de Dios que sacrifica a su propio Hijo por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. En el Santo Evangelio vemos hoy la transfiguración de Jesús en un bello pasaje en el que Él anticipa a los más íntimos el desenlace victorioso de su misión de comunicar vida. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo, decir que te amo. Abre mi oído, que quiero escucharte, vivir tu palabra, mi ser entregarte. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Abre mi oído, que quiero escucharte, vivir tu palabra, mi ser entregarte. El Señor está con ustedes Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, que bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone, de acuerdo al Evangelio que nos toca cada año, estamos en el ciclo B, Marcos, nos trae este episodio de la transfiguración, palabra simple de entender, transfiguración, cambiar de figura, de apariencia. Esta teofanía que sucede en el monte Tabor, según los historiadores, los biblistas, sucede después de que Jesús anuncia su pasión. Y esto es importante saberlo, porque forma parte de la pedagogía de Jesús. Lo que hemos leído es un pasaje del capítulo 9. En el capítulo 8, versículo 23,
dice Marcos, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después del tercer día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es lo que los biblistas llaman la kenosis, es decir, el escondimiento de la divinidad de Jesús, la pasión. Jesús muere como un malhechor, como un bandido, un tormento horrible. Y esto va a ser una prueba de fe muy grande para los apóstoles. Y obviamente después de esa atroz muerte, el tema de la resurrección pasó a un segundo plano, a un tercer plano. Por eso muchos teólogos, historiadores, biblistas llaman a la religión cristiana la religión de la tumba vacía, porque así comenzó la fe en la resurrección. De hecho, nadie pensaba que ese hombre torturado, acribillado, golpeado, puesto a disposición de todo el mal, de todo el odio de aquel tiempo contra él, podía resucitar de entre los muertos. No tenía sentido. Y si leemos a continuación lo que sucede, Pedro lo lleva aparte a Jesús después que Jesús anuncia la pasión y le dice, eso no va a suceder jamás, si yo no estoy de acuerdo, no puede ser. Y Pedro recibe el peor reto de su vida. Jesús le dice a Pedro, va de retro Satanás, la frase que usan los exorcistas. Vete detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos son humanos, no son los pensamientos de Dios. Concretamente, lo que los apóstoles esperaban, y gran parte de Israel, o todo Israel, era un Mesías victorioso, triunfante, como van a decir los discípulos de Emaús, capítulo 24 de San Lucas, cuando Jesús esconde su divinidad después de resucitado y habla con ellos. Nosotros esperábamos que Él liberara a Israel. ¿Y qué significa esto? Que los liberara del poder de los romanos. Por eso lo que está escrito en lo alto de la cruz es una burla de Pilato contra la clase dirigente, sobre todo contra la clase dirigente religiosa. Jesús Nazarenus, Rex Judeorum. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Lo hace a propósito, es una ironía, es una burla. De tal modo que los sumos sacerdotes van a ir y van a reclamar y le van a decir, no escribas que Él es el rey de los judíos, que es nuestro rey. Él dice que es nuestro rey. Esta transfiguración que el Evangelio de Marcos, los 3 evangelios sinópticos nos traen, en Marcos en el capítulo 9, tiene 3 elementos fáciles de comprender. Jesús, Elías y Moisés. Elías representa a todos los profetas, Moisés la ley del Antiguo Testamento. Y aparecen conversando con Jesús en lo alto del Tabor. Y aquí aparece otro elemento interesante, y es que Jesús, la transfiguración consiste sobre todo en la luminosidad. Dice Marcos que sus vestiduras se volvieron tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, resplandecientes. Eso es lo que ellos ven. Y el efecto en Pedro y en los apóstoles es una especie de éxtasis, a tal punto que Pedro no sabe lo que dice. Qué bien que estamos aquí, están en la punta de la montaña, en la intemperie. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo me quedo aquí afuera mirando esta teofanía, esta belleza, este poder de Dios, esta fuerza de Dios. Vuelvo a repetir que esta transfiguración no es un hecho de magia o un milagro para llamar la atención. Por eso Jesús no lo hace delante de todos. Va solamente con Santiago, Pedro y Juan,
para mostrarles a ellos su divinidad, que va a quedar escondida en el momento de la pasión. Y por eso también Jesús permanece resucitado después de su pasión y de su resurrección 50 días para mostrarse, enseñarles ese modo diferente de vivir que es el Cristo resucitado. Y ahora venimos nosotros, que no estuvimos en el Tabor. Yo estuve en el Siambón, en una montaña alta, pero no es el Tabor. ¿Qué nos dice a nosotros esta transfiguración? San Ignacio de Loyola, el maestro de nuestra querida María Antonia de San José, el maestro de los jesuitas, el padre de los jesuitas, enseñó en los ejercicios espirituales las reglas de discernimiento, que básicamente son estas, para decirlo rápidamente. Pasamos por momentos de consolación y de desolación. Un psicólogo diría euforia y depresión. No es lo mismo, pero para que nos entendamos. Todos pasamos por estos momentos, victorias y derrotas, triunfos y fracasos. Y por eso dice San Ignacio, en tiempo de desolación, en tiempo de tristeza, en tiempo de fracaso, no hacer mudanza, no hacer cambios. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Está muy bien dibujada, descrita poéticamente, capítulo 24 de San Lucas, la huida de Cleofás y de su amigo de Jerusalén. Porque estaban destruidos, aniquilados. ¿Qué esperanza queda? Habían puesto toda su esperanza en Jesús y Él había muerto del modo más cruel, más humillante. ¿Qué podían esperar? Vámonos, vámonos. Vámonos a Emaús o vámonos a las drogas, al alcohol, al desenfreno. Tal vez lo que voy a decir es demasiado elemental, pero puede servir. El que se droga busca una salida, una consolación, un consuelo de la desolación, de su fracaso. Y tremendamente, terriblemente, esto puede suceder y sucede también en los jóvenes y en los adolescentes. Y obviamente también en los adultos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quiero ser feliz o cómo puedo ser feliz? Con los consuelos de este mundo, diría San Ignacio, o con la fuerza de Dios. Esta es la cuestión. Este es el dilema. O sea, porque yo me tome 2 vinos, voy a ser feliz. Y te podrás emborrachar y gozar algo, un poco de placer, pero no es la felicidad eso, porque la borrachera se te va a ir. Lo mismo que el que se droga. Y permítame la comparación. Pedro, no se describe el estado de los demás, de Santiago y de Juan, estaba como drogado, pero no con una droga de este mundo, estaba drogado con la felicidad de Dios, con la belleza de Dios, de tal modo que no sabía qué decía. Qué bien que estamos aquí, vamos a quedarnos para siempre, no bajemos a la realidad, aquí estamos bien. No volvamos al dolor, al sufrimiento, a la lucha de cada día, a los fracasos de cada día. Quedémonos aquí. Y obviamente estos momentos de consuelo en la vida no son muy frecuentes, pero tenemos que buscarlos en la oración y en el encuentro con Dios. Porque si no, también en el lenguaje de San Ignacio viene el enemigo a mostrarnos una felicidad que no es real, que es efímera. Hemos nombrado algunas, ¿no? La droga, el alcohol y podríamos agregar otras. Que no sirve, pero que momentáneamente son una escapatoria que al final puede ser una esclavitud para toda la vida. Pidamos al Espíritu Santo que en este tiempo de gracia en el que la Iglesia ha reconocido en nuestra querida Mamá Antula su santidad,
y la importancia de los ejercicios espirituales. Aprendamos a hacer ejercicios espirituales en la vida corriente. Y la pregunta obvia es, ¿y con qué se come eso? Si uno a un joven le dice, varón o mujer, un adolescente, que hacer ejercicio espiritual, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los únicos ejercicios espirituales que son buenos también son los ejercicios corporales, pero espirituales. Hacer silencio, escuchar mi conciencia, hacer oración, eso para la gente grande, no para mí. Qué importante es redescubrir el sentido del silencio. Los monjes de donde yo vengo, 30 kilómetros de Tucumán, tienen como regla básica para ellos y para sus huéspedes el silencio. Te dirán que aburrido, ¿no? No, aburrido es el ruido, el ruido. Y eso de silencio no es solamente descubrimiento de los monjes. Nuestro gran poeta, Pablo Raúl Truyenque, ¿para qué vas a callar al silencio si el silencio es un cantor lleno de duendes en la voz? No hagamos callar al silencio con el ruido de nuestras pasiones. También hay otra frase célebre, ¿no?, de Truyenque, tanto correr para llegar a ningún lado. Voy, vengo, me agito, hago esto, hago lo otro, y siempre estoy vacío. Porque lo que hago no tiene ni ton ni son, no nace de mi interior, sale de los estímulos exteriores, de lo que me dicta el mundo, la moda, la propaganda, no lo que me dice Dios. Por eso es importante creerle a Dios, escuchar su palabra, Él no nos miente. Y empecemos, recordemos que las 3 prácticas de la Cuaresma son oración, buenas obras y ayuno. Como la tómbola, ¿no? Acertemos a uno. Si no hacemos los 3, hagamos uno. Hagamos oración, por ejemplo, con un poquito más de intensidad. Preguntémonos, hoy o ayer o anteayer, ¿cuánto tiempo le he dedicado a mi alma? A ese Dios que habita dentro mío, para escuchar, como decía aquella famosa canción, los sonidos del silencio, para escucharme a mí mismo, para saber qué es lo que quiero. Que así sea.